quisiera ahora sí que invitáramos al escenario al escritor y periodista Héctor Abad Facio Lince, reconocido por su estilo narrativo íntimo y reflexivo en el que combina la memoria personal con el análisis social. Su obra más emblemática, El olvido que seremos, lanzada en el 2006. Además de ensayos, traducciones y críticas literarias, ha publicado, entre otros, los siguientes libros: Asuntos de un hidalgo disoluto, Tratado de culinaria para mujeres tristes, Fragmentos de amor fugitivo, Angosta, El olvido que seremos, La oculta, Lo que fue presente y Salvo mi corazón, todo está bien. Con su tercera novela, Basura, obtuvo en España el primer premio Casa de América de narrativa innovadora. Ha publicado también un libro de poemas, Testamento involuntario, uno de los ensayos, Las formas de la pereza, y otro de la narrativa, Traiciones de la memoria. De sus libros hay traducciones de más de 15 idiomas. Asimismo, lo acompañará en esta conversación el comunicador y periodista Pastor Viviescas Gómez, quien fue jefe de redacción del periódico Vanguardia Liberal, jefe de correspondencia de la Agencia Colombiana de Noticias Colprensa y editor internacional del tema del día en el diario El Espectador. Y Erika Moreno, profesora egresada de la Escuela de Idiomas de la Universidad Industrial de Santander, doctora en Semiótica de la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Estudios Avanzados de Literatura Española y Latinoamérica de la Universidad Internacional de La Rioja, y actualmente se desempeña como investigadora en el Grupo de Investigación, Cultura y Narración en Colombia, la UIS. De manera que, por favor, recibamos con un fuerte aplauso a nuestro escritor e invitado, Héctor Abad Facio Lince. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos al auditorio Luisa Calvo de la Universidad Industrial de Santander. Tenemos 1 hora y 30 minutos para que pasemos un rato bastante agradable, que nos aliente, que nos inspire, que en medio de tantas circunstancias, tantas noticias a veces desalentadoras, otras alentadoras, pues sacarle el máximo provecho a la visita de Héctor Abad Facio Lince a esta tierra donde luego hablaremos, tiene también sus raíces. Profesora Erika, mil gracias también por estar aquí con nosotros. A todos ustedes, bienvenidos. Recién levantadas las restricciones de la pandemia, vino a Bucaramanga un colega español, fotoreportero llamado Gervasio Sánchez, y me pidió que lo acompañara a un sitio llamado Mico Ahumado. ¿Saben dónde queda Mico Ahumado? Serranía de San Lucas, un lugar remoto, aunque más cercano a Bucaramanga que a Cartagena, aunque es de Bolívar. Y me llamó la atención que para llegar allá pues hay que tomar de todos los medios de transporte. Y nunca Gervasio se dejó a un lado su maleta con la cámara, y en los ratos en los que es de las zonas más lluviosas de Colombia, en la hamaca, caminando, en la lancha, a caballo, todo el trayecto, Gervasio llevaba El olvido que seremos. Y entonces, aparte de hacerle fotos, porque es un personaje también en el medio, es una de las figuras que más ha luchado contra el fenómeno de las minas antipersonas en el mundo, y le dije, bueno, ¿y cuál es la cosa? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué no se dedica a otras cosas? Ese libro lo puede leer en España, ¿cierto? O entre a Wikipedia y lea un resumen, ¿no? Dijo, no, si estoy acá, mi primer deber es leer. Y así lo devoró. Solo al tercer día tuvo tiempo para charlar conmigo, el resto era ocupadísimo leyendo la obra de Héctor Abad. Digo esto porque esa es una de las gracias que tiene Héctor Abad, que atrapa con su lectura. Sus textos, pues uno se siente y hasta que no los acaba, no puede pararse. Héctor Abad, ustedes lo conocen, ya acaban de leer la reseña de él, de su vida de milagros. Me atrevería a decir que dentro de todas esas cualidades y dones que tiene, hay 2 defectos enormes. Uno, ser hincha de lo que ellos llaman el poderoso
Independiente Medellín, que de ser tan hinchas, pero de ganar tan poco, se les ha ido acabando la falange, ¿cierto? Ya se están quedando con este dedo más corto de decir, este año sí quedamos campeones y nada. Y el otro gran defecto que tiene Héctor es haber trabajado en la revista Semana. En la semana de antes, en la de ahora sería imperdonable, y por lo menos yo no estaría aquí con él. Héctor, usted, vamos a hablar de literatura en la universidad, pues echemos de para atrás un poquito la historia. ¿Qué tanto lo marcó usted? ¿Qué tanto lo frustró? ¿Cómo hizo para digerir esa etapa suya de niño, de primaria, en un colegio del Opus Dei? Yo no sé qué habría hecho, yo estaría por allá en Ucrania disparando, haciendo algo de... ¿cierto? ¿Qué tanto lo afectó eso? ¿O qué tanto le sirvió para su vida como escritor y en general para su vida que lo lancen a uno de niño a un colegio de Opus Dei donde le van a decir tantas cosas que le dijeron a usted? Ahora, espero que no tenga el silicio por ahí todavía puesto. Bueno, gracias a mi viejo amigo pastor, gracias a Erika, a todos ustedes por estar aquí, a la universidad por esta invitación. Estoy muy feliz de estar en este campus tan bonito que hoy recorrí con Juliana y con Karen. Los felicito por esta universidad tan agradable y por este sitio donde le dan a uno muchas ganas de volver a ser estudiante, aunque sea profesor también. De verdad es siempre muy grato volver a Bucaramanga y siempre me siento aquí muy bien tratado por todos ustedes. Muchas gracias. A ver, pastor, pues lo del Opus Dei es como lo del DIM, como que uno se acostumbra a las cosas, a la derrota, por ejemplo. La derrota tiene muchos encantos y hay que aprender a perder. Y yo primero sufría mucho y hasta me avergonzaba y a nadie le decía que había estudiado en un colegio así. En realidad yo fui a dar allá porque mi mamá era una señora muy ahorrativa y un hermano de mi papá, cura del Opus Dei, dijo, si lo meten al colegio le damos media beca. Entonces ella dijo, no, listo, donde sea más barato. Y así fue, simplemente me metieron allá porque costaba menos la matrícula. Y eso me acostumbró un poco a vivir como en contra, digámoslo así. Yo en la casa tenía el antídoto perfecto, que era el escepticismo de mi papá. Y en el colegio pues tenía el reto de tener que poner mucha atención para ver si de verdad yo creía en todo aquello que me decían o no. Entonces creo que no fue ni malo haber crecido en un ambiente retador, en un ambiente donde yo era el único ateo de la clase, por lo menos al final del bachillerato. Al principio yo iba a misa y hacía todo lo que ellos hacían, como todo el mundo, iba a los retiros, pero poco a poco me fui distanciando cada vez más de ese ambiente. Y puede que en últimas también cierto orden de la educación católica antigua que tienen los jesuitas y que un poquito heredaron también los del Opus Dei, pues al final, ya cuando uno llega a esta edad, puede que no sea tan mala. Hacer un examen de conciencia al final del día para ver qué embarradas hizo uno o cuándo se portó menos mal, no es necesariamente religioso, sino que puede ser conveniente. Estudiar con cierto detenimiento la filosofía aristotélica también da herramientas lógicas que son útiles. Pero en general lo que más me sirvió a mí, pastor, creo yo, fue haber vivido como en ese contraste que también se vivía en mi casa entre
una educación religiosa, una educación muy estricta, una educación muy conservadora, una educación en materia sexual insoportablemente represiva y muy ridícula, porque se pensaba pues que el único pecado realmente grave era el pecado sexual. Entonces esa obsesión con el pecado sexual pues deja mucha neurosis, pero eso, en contraste con lo que vivía en mi casa, era agradable, era vivir en dos mundos, así como también en mi propia casa mi mamá era católica y mi papá era agnóstico, y vivir también en ese contraste, como en vivir en la duda, que yo creo que es algo muy conveniente, sobre todo para el medio universitario, vivir en la incertidumbre, no en las convicciones absolutas, ni políticas, ni religiosas, ni ideológicas, ni siquiera en la convicción de que la carrera que seguí, la literaria, es la mejor que puede haber. No, digamos que todo eso me enseñó, y yo espero morirme ya así, a vivir en una duda permanente y para volver a lo del fútbol, a la conciencia de que la derrota no está mal, de que uno está con el Medellín, pierda o empate, y también al haber trabajado en Semana, ya que lo mencionaste, también que una gran revista, una buena revista, se puede terminar de un momento a otro y convertirse en un medio simplemente de propaganda de un grupo económico o incluso de una campaña política. Entonces eso también produce una duda y un escepticismo hasta por el sitio más querido en el que puede uno haber llegado a trabajar. Yo les aconsejo siempre a los jóvenes y a los estudiantes poner en duda todo lo que les dicen, incluso lo que los convencen, poner en duda las mismas cosas de las que están convencidos, porque esa es la característica, creo yo, que nos evita el fanatismo, que nos evita el exceso de convencimiento de que el camino que nos hemos planteado o lo que nosotros creemos que es lo correcto sea siempre efectivamente lo correcto. Entonces, dudar, aprender y poco dogmatismo. Sí, poco dogmatismo, tolerancia por las ideas de los otros. Pero resulta, para llegar al tema de la universidad, que Héctor pues termina su bachillerato y le da por irse a estudiar a una universidad, la Universidad Pontificia Bolivariana. No lo entiende eso, o sea, le pasaron, dicen que no, esa expresión no cabe aquí, que no dos veces, pero bueno, y se va a estudiar periodismo a la Universidad Pontificia Bolivariana, y de allá lo echan, lo expulsan, así como después expulsaron a una decana porque se atrevió a traer a un invitado que no iba con los pensamientos de los curas, porque además, desde el periódico, y aquí aterrizamos en el tema de la literatura, Héctor se atrevió a cuestionar la figura del Papa de ese momento. Y lo echaron. Hasta luego, Héctor Abad, nos importa un carajo que usted sea el hijo de ese gran médico, defensor de derechos humanos, y de aquí se va, y le tocó irse, y tanto que terminó por allá estudiando letras y otras cosas en Turín. ¿Qué tanto lo marcó entonces esa segunda experiencia para no frustrarse en el camino y decir, no, me va a decir algo de una vez nos sancionan con expulsarlo? Tampoco, ¿sí? Yo francamente, pastor, pues yo no sabía qué quería hacer. Uno en Colombia sale muy joven del bachillerato y yo quería ser escritor, pero también quería ganarme la vida de alguna manera. Entonces empecé muchas carreras. Empecé filosofía, empecé medicina y luego empecé periodismo. Después de haber estado un año en México haciendo talleres literarios, porque a mi papá le habían dado un puesto allá. Y ahí empecé a hacer periodismo universitario con unos amigos, estudiando periodismo en la UPB, y me echaron un poco por lo que venía hablando yo también de la educación en el otro colegio, de la obsesión por el pecado sexual que hay o que había o que sigue habiendo, no sé, ya no vivo muy al corriente en la Iglesia Católica.
Y pues yo a los 20 y pico de años, nosotros unos jóvenes llenos de hormonas y descubriendo el mundo, no podíamos entender las epístolas del Papa Juan Pablo II sobre la sexualidad e ingenuamente creíamos que el Papa no sabía nada de sexo y que por eso no podía pontificar, y entonces escribimos un artículo que se llamaba La metida de Papa, diciéndole al Papa que no se metiera en cosas de sexo porque él no tenía ni idea, y eso no le gustó mucho al cardenal de Medellín, que además era un señor recalcitrante de una godarria espantosa, que después lo nombraron ministro en Roma y prohibió el condón en África, que porque eso no ayudaba a prevenir el SIDA, y entonces hizo, pues, gracias a su fanatismo sexual absurdo de prohibir incluso el condón, pues cometió esa maravilla de ayudar a que se propagara aún más el SIDA en África. Pero sin embargo, para volver a la duda, ahora que ya he vivido mucho más, he conocido, por ejemplo, a muchos escritores, periodistas, músicos polacos. Y cuando uno vive en Polonia en esos años, y uno vive aquí en esos años, en los años del Papa polaco, el Papa polaco para los polacos, Karol Wojtyła, era un Papa revolucionario. Era un papa que les ayudó a salir de un gobierno opresivo, que a nosotros no nos parecía opresivo porque nosotros éramos muy de izquierda y entonces no conocíamos bien la opresión de los regímenes comunistas de Europa Oriental, y ellos en cambio habían padecido durante decenios y decenios un tipo de opresión distinta a la opresión que sufría Colombia, por ejemplo, por la extrema derecha, o América Latina por la extrema derecha, con Pinochet, con las dictaduras militares del Cono Sur. En América Latina veíamos a la derecha como los verdaderos causantes de los horrores contra los derechos humanos, de las desapariciones, de los asesinatos, de las arbitrariedades. Pero en la experiencia de los polacos, las arbitrariedades, los campos de concentración, el estalinismo, el asesinato de los disidentes, la prohibición de la libertad de expresión y de palabras, se sufría era por regímenes que se inspiraban en lo que teóricamente era, pues, una izquierda muy de avanzada, pero en cambio cometían los mismos crímenes que cometía la extrema derecha en América Latina. Por eso, cuando yo vivía en Italia, después de la expulsión de la Universidad Pontificia Bolivariana y después del asesinato de mi papá cuando me fui exiliado a Italia, había una gran incomprensión entre los exiliados latinoamericanos, los que íbamos allá y denunciábamos los padecimientos por los paramilitares en Colombia, por los regímenes militares de Pinochet o de los militares argentinos o brasileños, etcétera. Y la incomprensión con los polacos, con los rusos, con los húngaros era total, porque llegábamos allá y lo que los de Europa Oriental nos decían, y es que ustedes a lo que aspiran es a esto que nosotros estamos padeciendo. Y nosotros les decíamos, pero es que ustedes quieren salir de lo que tienen y a lo que nosotros aspiramos. Era un diálogo realmente de sordos, y donde de verdad también aconsejo, si uno quiere estudiar bien la historia del siglo XX, estudiar lo que significó el estalinismo después de la Segunda Guerra Mundial en los países de Europa Oriental, en los países de la Cortina de Hierro, pues se da cuenta de que eso de libertad, de paraíso, de maravilla, tenía muy poco y tenía muchísimo de opresión. Y también les aconsejaría mucho a los estudiantes de Europa Oriental de hoy en día que estudien lo que puede ser un régimen de extrema derecha en América Latina, tal como fueron los de nuestra historia. Y esto se puede trasladar al día de hoy, es decir, lo que estamos viendo, el resurgimiento de la extrema derecha en Estados Unidos, en Hungría,
en Rusia, que es extrema derecha pura, es decir, es a eso a lo que aspiran, a regresar a una derecha espantosa que ya padecimos en América Latina. O también ver lo que han hecho supuestos gobiernos de izquierda aquí, al lado, en Venezuela, en Nicaragua supuestamente, en Cuba. Es eso también a lo que aspiramos, ese es el tipo de izquierda y ese es el tipo de gobierno que queremos para nuestros países. Por eso digo que la duda y la mirada crítica hacia todo, hacia el Papa, pero también hacia el antipapa, es muy conveniente. Profesora Erika, le propongo que se vaya usted a preguntar de una vez porque quería hablar con Héctor de la Godarria antioqueña, que es muy similar a la Godarria santandereana, pero no tenemos, así que haga. Claro que sí, Y estoy contestando muy largo, perdón. No, pero perfecto, porque el público precisamente vino hoy a escuchar. Me sumo al saludo con el que inició nuestro amigo Pastor. Gracias por acompañarnos en esta tarde, en esta actividad de literatura y universidad. Y ahora que te escucho recomendando evitar la incertidumbre, la duda, no quedarnos con máximas y con elementos generales, a mí me surge entonces la duda de, es una sociedad que está totalmente transversalizada por una cantidad de información. Y yo siento que esa cantidad de información no está dejando duda, sino que entre más información vemos, escuchamos, consumimos, pareciera que ya somos inmunes a cualquier tema. Entonces ni siquiera nos da ni el espacio de la incertidumbre ni el espacio de la certeza. Y ahora que estamos en el marco de literatura y universidad, cómo esa cantidad de información que estamos consumiendo constantemente ha afectado precisamente procesos de lectura y escritura. Por ejemplo, en tu escritura, ¿las redes sociales han entrado ahí a operar de alguna manera? Bueno, yo soy lo suficientemente viejo como para saber que cuando crecí, cuando fui universitario, pues no había internet, no había celular, me escribía cartas con las personas, nos escribíamos cartas en papel, escribía cartas a mi familia, a mis novias, a mis amigos. Ahora muchos de los jóvenes ni siquiera saben bien cómo se hace un sobre, cómo se encabeza una carta. Pero claro, cuando llegó el internet, cuando llegó el correo electrónico y luego cuando llegaron las redes sociales, pues yo también gocé o padecí la fascinación por todo esto. Cuando llegó Twitter fui un gran entusiasta, participé en Twitter activamente, intenté escribir una novela por tweets que se llamaba Los 1001 Tweets. Quería escribir una novela escribiendo un tweet al día, pensaba que estas nuevas herramientas eran maravillosas. Hoy en día me doy cuenta de que esta invasión es realmente, yo creo que peligrosa y perniciosa. Cuando yo ya veo en un aeropuerto, como vi esta mañana, un niño en un cochecito que todavía no sabe hablar, que todavía no sabe caminar, pero que tiene un aparato para poner el celular y que está completamente hipnotizado, para no decir idiotizado, calmado a la fuerza por sus padres con un telefonito al frente desde antes de saber caminar, es decir, desde antes del año de vida. Siento que, yo no sé si para bien, pero yo no creo que sea para bien, creo que ese tipo de inmersión en una vida permanentemente en la pantalla, y para venir a tu pregunta, una vida de inmersión en la propia burbuja de lo que nos interesa o de lo que creemos, manejados no por la duda, sino por el algoritmo de lo que la inteligencia artificial piensa que nosotros pensamos, y entonces nos alimenta en ese mismo círculo e incluso nos oye, que si yo hablo, qué sé yo, cualquier cosa que uno hable, si yo hablo de nietos, o si yo hablo de melanoma, o si yo hablo de caries dentales, al otro día o inmediatamente me salen cosas sobre nietos, sobre melanoma, sobre caries dentales. Entonces uno empieza a vivir en círculos y
y en burbujas donde si yo apoyo cierto tipo de ideología o de tendencia, me va siempre el algoritmo a tratar de alimentar en esa misma tendencia, y es muy difícil salirse de ahí porque no leo nada distinto, porque no entro en el plan de ponerme en duda a mí mismo, de poner en duda lo que veo. Y si me repiten y me repiten sistemáticamente, además favorecidos por bots, pagados por gobiernos que intentan manipular lo que yo pienso, que intentan polarizarme aún más, producir más rabia en ciertos temas, odiar a ciertas figuras, que yo realmente creo que lo estoy haciendo por mi propia voluntad y muchas veces estoy siendo manipulado. Yo me he alejado muchísimo de las redes sociales. Quienes las están dominando, un tipo como Elon Musk, en nombre de la libertad, es una mentira absoluta, porque lo que ellos presentan como libertad de expresión, libertad a poder mentir, libertad a que no haya control de los contenidos, libertad a que no haya fact-checking, que no se controlen los hechos. Teóricamente ahí están defendiendo la libertad de opinión, pero en realidad están censurando a todos aquellos que se les oponen, que se oponen a sus propias campañas económicas o ideológicas, y bajo la bandera de la libertad, que también es la de Milei, por ejemplo, en Argentina. Es una grandísima mentira, solamente libertad para hacer cierto tipo de negocios, libertad para ganar plata, pero no libertad de oponerse a ciertas ideologías. Entonces ahí sí que les aconsejaría yo a ustedes, que de tecnología saben muchísimo más que yo, que de manejo de estos aparaticos saben 1000 veces más que yo, que soy torpe, porque ahora la historia también se ha trastocado, en el sentido de que antes los viejos les enseñábamos a los jóvenes ciertas cosas, y ahora son los jóvenes los que permanentemente nos tienen que enseñar a manejar las cosas más elementales del celular. Pero tal vez a nosotros nos queda todavía, los de la cultura libresca, anticuada, que ahora parecemos casi como profesores de latín, que ya a nadie le interesa eso. Nos queda como, miren, si uno entra en una librería o en una biblioteca como la de aquí, que vi hoy, tan bonita, tan bien armada, con espacios tan buenos para ustedes, en esa biblioteca probablemente, si no es una biblioteca ideológica, está como todo el abanico de las posibilidades, todo el abanico del saber, todo el abanico de los pensamientos distintos. Y no está como repartido en burbujas de conocimiento, de información y de manipulación ideológica, de manipulación política, de manipulación económica, de manipulación del consumo. Ese procedimiento un poco más lento de la lectura en papel de las librerías y de las bibliotecas es mucho más conveniente y mucho más favorable para la duda, para el escepticismo, para la tolerancia, para la curiosidad de por qué otras personas no piensan igual que yo. Entonces, eso me... Claro, y precisamente en esa línea en la que vemos el auge de las nuevas tecnologías y eso cómo va afectando nuestras lecturas y escrituras, hay un segundo elemento del que te quiero preguntar, y es la inmediatez. Porque la tecnología nos ha enseñado contenidos de consumo muy rápido. De hecho, una práctica actual es la de consumir información pasando uno y otro video realmente sin entender. Entonces esa es la preocupación que me da de la cantidad de información que circula, que realmente sí la consumimos, sí pero no, porque estamos viendo y a la vez no. Esa inmediatez, haciendo un ejercicio de proyección, va a afectar la literatura, es decir, cuando los escritores se den cuenta que parecen profesores de latín, que nadie los va a comprar, que nadie los va a leer, porque nadie quiere leer textos extensos, o tenemos el prejuicio de la lectura es lenta, necesita degustarse,
pero cuando ya no existe ese gusto, sino la inmediatez, ¿hay un riesgo de que la literatura se vuelva ese elemento de consumo o vamos a tener todavía en la literatura ese refugio de memoria? Yo no puedo negar que tener el teléfono o tener el computador y pasar de una cosa a otra en un ejercicio como de hiperactivo y con déficit de atención tiene su encanto. No puedo negar que los influencers que apelan siempre a lo más insultante, a lo más grotesco, a lo más grosero, a lo más estentórea, a lo más ruidoso, a lo más insultante. Eso produce como un momento de satisfacción, sobre todo si uno odia a la persona a la que el odiador está odiando. Y entonces hay cierto gozo en eso como tan fácil de involucrarse en campañas de odio, en campañas de burla, de risa, pero en últimas de tontería. Puede que sí, puede que vayamos a ser como profesores de latín, completamente pasados de moda. Yo sigo escribiendo mis libros en libretas. Yo todo el tiempo tomo notas a mano. Yo, si fuera rector de un colegio de bachillerato o de primaria más bien, obligaría a los profesores a enseñar caligrafía, porque yo ahora veo que todo el mundo pues no solo no sabe escribir el sobre de una carta, sino que no sabe. Si yo les hago una dedicatoria en letra pegada, me piden que por favor les traduzca porque no entienden la letra pegada. Y para mí, una cosa tan simple que yo aprendí, ahora parezco un viejito gaga, me doy cuenta, pero saber caligrafía, saber escribir bien a mano, o incluso saber caligrafías antiguas para poder descifrar manuscritos antiguos, yo creo que es conveniente. Pero pues saber caligrafía permite, por ejemplo, escribir muy rápido a mano. Yo escribo muy rápido a máquina. Mi mamá era secretaria y ella me enseñó a escribir a máquina con los 10 dedos y sin mirar el teclado. También eso yo lo pondría obligatorio en un colegio. Pero digamos que la velocidad de la escritura a mano se corresponde con la velocidad que es inferior a la de la lectura pasiva de muchas imágenes, y entonces eso permite cierta labor de suspensión de la credulidad, cierta labor de pensamiento, cierta labor de construcción de las frases, que evite como errores lógicos elementales que yo veo que sí se producen permanentemente en la rapidez de las noticias. Esta mañana yo escribo en El Espectador ahora, ya no en Semana, le mandé a Fidel Cano, el director del Espectador, el título de un titular de hoy del Espectador que decía las importaciones en Colombia aumentan, pero sigue aumentando el déficit comercial. Eso no tiene ningún sentido. Es como decir, era de noche y sin embargo llovía, o llueve y sin embargo me mojo. No, es decir, si las importaciones aumentan, es natural que aumente el déficit comercial. Bueno, entonces es como que todo se hace tan rápido que no hay un instante para pensar en la lógica ni siquiera de las noticias más elementales. Y bueno, eso pasa permanentemente en la lógica de las redes sociales, que no tiene nada de lógica, en la lógica de los influencers, en la lógica del odio, de la polarización, del intento de captar likes, corazoncitos, seguidores, por el procedimiento simplemente de usar palabras grandes, de promover permanentemente no el razonamiento, no el pensamiento, sino la ira, el resentimiento, la ira, la indignación moral,
que está muy bien, hay que indignarse muchas veces, yo vivo indignado muchas veces, pero saber bien por qué y de qué. En estos días, hablando de ese tema, un periódico por ahí de alguna ciudad cercana tituló Jamer García, el joven asesinado por un sicario, se disfrazó de habitante de calle. Y no he logrado entender. Por ese mismo afán, primero por una improvisación, porque ponen a estudiantes o practicantes a despachar en las redes como sea, y gente, los editores están desapareciendo en los periódicos, los correctores de estilo, las revistas. Pero Héctor, la pregunta es entonces, ¿cómo estando en la universidad, iniciándose en ese camino de la universidad, cómo dar los primeros pasos en el terreno de la literatura, dejando a un lado las fotocopias y los textos técnicos que recitan los profesores? Por los clásicos, por el boom latinoamericano, por los libros de superación, por Condorito, o cada quien que tome el camino y mira a ver a dónde lo lleva. Yo creo, pastor, que escribir bien es difícil, así como resolver ecuaciones matemáticas es difícil. Yo creo que hacer un buen poema, y felicitaciones al poeta que ganó hoy el premio, hacer un buen poema también es difícil. Hacer un mal poema es facilísimo. Hacer un mal artículo, hacer un mal tweet, hacer un pésimo post en cualquier parte es facilísimo. Pero hacer buenos libros o buenos artículos o buenos poemas o buenos teoremas requiere estudio, trabajo, lentitud. No es algo que se obtiene de la noche a la mañana. Y se aprende de los maestros, se aprende de los que más saben, se aprende leyendo mucho, se aprende estudiando despacio. Estos son oficios lentos, Como hacer un tamal es un oficio lento, un buen tamal santandereano no es fast food, no se puede hacer rapidísimo, no se puede hacer a la lata como unas papitas fritas, no, es una cosa, una frijolada es una cosa sofisticada y difícil y larga. Pues así también los buenos libros, los buenos poemas, los buenos teoremas requieren lo que creo que ustedes están haciendo, estudiar despacio. Ahora, yo también ahora leo mucho menos que antes, en el sentido de que leo menos libros que cuando yo estaba en la universidad. Paso más tiempo en el celular, paso más tiempo en la pantalla del computador, paso más tiempo, pero al menos creo yo trato de indagar en el exceso de información que tenemos, trato de indagar por ejemplo, qué periódicos en el mundo hacen un cuidadoso rastreo de las noticias, una cuidadosa investigación de lo que pasa, quiénes mandan efectivamente al sitio a periodistas o quiénes conversan con los periodistas de cada sitio para enterarse francamente de qué es lo que está pasando. Lo que pasa es que, claro, decías, hay menos redactores, es que, claro, si uno no paga por un buen periódico, si uno no paga por una suscripción al New York Times o al Le Monde o al País o al Espectador o a los periódicos que intentan por lo menos ir al Catatumbo a ver qué es lo que está pasando y no lo que diga un loco que se para sin haber ido a ninguna parte a pontificar sobre qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer en el Catatumbo porque se le ocurrió una idea por la mañana en la ducha y él tiene absolutamente la solución para todo. No, es decir, también eso es difícil ir a los sitios, cuesta ir a los sitios, conversar con la gente, hablar, meterse, arriesgar la vida, como hacen los reporteros de guerra, ir, como hace Catalina Gómez, a estar más de un año metida en Ucrania, a ver efectivamente qué es lo que está pasando en Ucrania, o como hace Luis de Vega en Israel y en Gaza, qué es lo que está pasando ahí, arriesgando la vida. Eso no te lo da alguien que se levanta por la mañana y
y lee tweets y se siente inspirado por mi Dios o por el diablo o por no sé por quién, y dice qué es lo que pasa y qué es lo que hay que hacer y quiénes son las víctimas y quiénes son los verdugos. Hay que leerlo, y efectivamente hay víctimas y hay verdugos, pero hay que leerlo bien, y de la gente que está en el sitio, no de cualquiera que se informa de cualquier manera. Ahora sí, hay una democratización de la información, hay gente en cada sitio que puede estar diciéndonos cosas, y es importante que lo haya, y bienvenido, pero no puede uno simplemente creer a todo aquel que se levanta y desde cualquier sitio o desde un sitio donde dice estar, decreta o dice cuál es la verdad de lo que está pasando. Entonces la cautela y el escepticismo sirve para todos los campos del saber, y la lentitud del conocimiento y de la cocción y de la escritura. Para usar la metáfora culinaria también en la escritura requiere tiempo, estudio, paciencia, sufrimiento incluso. Quedémonos con la imagen del corresponsal de guerra que incluso arriesga su vida para que la información que nos llega es una información sensata, de primera mano, que pasa por la experiencia. Quedémonos con esa imagen. El escritor, tú como escritor, cual corresponsal de guerra, haces todo un trabajo de público, de saber que están leyendo las nuevas generaciones, para no necesariamente escribir lo que quieren escuchar, sino para ponerlos en una situación incómoda y decir, bueno, los jóvenes están llenos de información, pero yo les voy a lanzar una novela histórica, esta vez mi empeño literario es, así arriesgue mi vida como escritor, proponerles temáticas. El escritor, cual corresponsal de guerra, está todo el tiempo presente en la vida de las y los lectores. Digamos que yo escribo y hay dos caminos básicos para el que escribe libros de narrativa. Uno es el camino de la crónica, de la documentación precisa del tema del que estoy escribiendo, y otro es el camino de la fantasía, y los dos me parecen caminos legítimos. En cualquiera de los dos casos yo me baso siempre en mi propia experiencia y en mi propia vida. Si yo escribo una novela sobre el corazón, y la escribí probablemente porque tuve una dolencia cardíaca y sabía muy bien de qué estaba hablando cuando hablaba del corazón, no del corazón simbólico, sino del corazón real. El libro que estoy escribiendo, que estoy terminando ahora y que tiene que ver con Ucrania, lo escribí precisamente pues porque estuve en Ucrania, mataron a una persona frente a mí. Yo no estaba ahí de héroe, pero sí estaba, creo yo, metido en una campaña justa a favor en contra de una invasión y a favor de la resistencia de un pueblo que se merecía defender. Pero Héctor, un momento, algunos dirían que de culipronto también, ¿no? Le llovieron rayos y centellas en las redes a usted, ¿qué hacía de sapo por allá? ¿Para qué? Chupe, turupe, no. Sí, lo mismo me preguntó a mí Vargas Llosa, pero ¿qué demonios estabas haciendo por allá? Y yo le dije, es que uno, cuando le llega la vejez, comete muchas imprudencias. Y él entendió muy bien y celebró. Siga, por favor. No por culipronto, sino por falta de carácter. Yo fui a una feria del libro a presentar la traducción del Olvido que seremos al ucraniano, y estaba ahí con un maestro en negociación, que es Sergio Jaramillo, que sacó la paz con las FARC después de trabajar 5 años con Humberto de la Calle. Bien o mal, el mejor acuerdo de paz que ha habido en Colombia, el menos malo si quieren. Y él, negociador, me dijo, no, tenemos que ir a ver la guerra más de cerquita, tenemos que irnos para el oriente. Y yo le dije, pues estás loco, anda vos, pues yo no voy a meterme allá. Pero entonces empieza el negociador a darme argumentos, bueno, entonces no fue culipronto, no, yo saqué todas las disculpas que pude para no ir, pero me convenció. Fue falta de carácter, y sí, y casi me matan, tenaz.
y casi me matan después en la casa cuando volví sin haber pedido permiso también. Sí, pero fue por insensato y por falta de carácter. Pero bueno, ya que me pasó eso, ya que tuve esa experiencia trágica de que mataran a una colega de la edad de mi hija frente a mí y a 12 personas más, entre ellas unas gemelas de 14 años, que el papá las había llevado a esa pizzería para premiarlas porque habían sacado muy buenas notas, y a 3 camareros, y a 2 cocineros, y a un soldado, y bueno, a 13 personas, y a 70 heridos, mutilados, sin ojos, sin piernas, todo lo que se puedan imaginar. Ya que yo había dedicado y seguí dedicando todo este año mucho tiempo a leer sobre la historia de Ucrania, sobre la historia de Rusia, sobre las invasiones anteriores de Rusia, de Austria, de Polonia, de Lituania, a lo que hoy es Ucrania, pues de todas esas lecturas y de esa experiencia que me dejó medio chiflado y deprimido durante muchos meses, pues a partir de ahí puedo escribir. Pero también, como me dolía mucho lo que pasó después de un año de la invasión de Ucrania, que fue primero el atentado de Hamas en Israel, insoportable, indefendible, pero luego la venganza despiadada, indefendible y desproporcionada y atroz, que ayer mismo se repitió con 400 muertos, entre ellos más de 100 niños en un solo día, lo cual no hay ninguna mente que pueda soportar eso como algo justo. Entonces ahí viene, yo no conozco, sí he estado en Israel, pero nunca he estado en Gaza, nunca he estado en el sur del Líbano, pero se me ocurrió también, ahí los novelistas podemos usar no la crónica o la realidad, sino la fantasía. Se me ocurrió escribir también una fantasía en Gaza, de un viejo loco que intenta llevar comida a Gaza. Ese libro, esa parte, digamos, del libro que yo estaba haciendo, no funcionó. Probablemente no funcionó precisamente por mi falta de experiencia directa de esa realidad. Pero al menos yo la escribí como una manera de sentir que yo no le daba la espalda a otras realidades por el hecho de estar escribiendo contra Putin y a favor de Ucrania. No por eso yo estaba desconociendo que hay otra guerra tremenda en el mundo, tremendamente injusta, una invasión igual de injusta en el mundo. Entonces, vuelvo a lo mismo que estoy diciendo desde la primera pregunta, que es importante dudar de lo que uno hace, dudar del mismo libro que está escribiendo. Si lo que estoy escribiendo es simplemente una propaganda, estoy cayendo yo estoy siendo influido por un solo punto de vista, o hay muchas otras cosas que debo tomar en cuenta para tratar de dar de la realidad una imagen más completa. Entonces, yo no pienso, hombre, ¿qué será lo que les gusta a los jóvenes entre 20 y 30 años? ¿Qué van a consumir? ¿Cómo es que me van a comprar más libros? ¿Cómo es que...? No, así no puedo pensar, porque no tendría ni tiempo, ni ánimos, ni ganas de... Yo escribo como me da la gana a mí, como quiero yo. Trato de escribir de una manera clara como para que me entienda todo el mundo. La mamá del poeta que está aquí, la persona que aprendió a leer hasta segundo de primaria, y los que están haciendo el doctorado en física cuántica. Yo aspiro a que todos me sigan, pero no más. No trato de diseñar ni una historia ni un estilo según la moda o el deseo que se pueda descubrir haciendo una encuesta de marketing, no. O sea que poco le ha aprendido a Mario Mendoza. ¿Poco qué? Poco le ha aprendido a Mario Mendoza. Yo nunca he leído a Mario Mendoza. Yo he oído mucho a Mario Mendoza, y es un extraordinario narrador oral. Él estuvo, por ejemplo, en Israel y fue detenido y colgado en una cárcel y maltratado, y oírle a Mario Mendoza contar eso es extraordinario. Y Mario Mendoza creo que no se llama Mario Mendoza, sino que tiene un apellido árabe o libanés.
Entonces, a él como narrador oral yo lo respeto y lo admiro muchísimo. No he leído sus libros porque él me cae tan bien que me da miedo que no me gusten. Y yo no quiero que no me gusten, no quiero, porque lo quiero a él. Y a lo mejor debería leerlo y tal vez me gustaría. No estudió diplomacia, pero nos está dando una lección de futuro. No, de cariño. Tengo cariño a ese colega. Héctor, en el Washington Post hay una figura, ella se retiró, Ben Bradley. Yo me acabo de cancelar mi suscripción al Washington Post. Este señor llegó de la guerra. Perdón. Y fue y tocó en el Washington Post y dijo, yo quiero ser periodista del Washington Post. Y le dijeron, ¿y usted qué carrera ha hecho? ¿Dónde estudió? ¿Usted viene de Berlín? ¿De dónde viene? Y dijo, no, yo soy un soldado que viene de la guerra, pero quiero escribir. Y entonces alguien le para bolas y le dice, bueno, está bien, como una excepción, váyase y cubra este tema, escriba sobre este tema y cuando termine me lo trae. Ben Bradley, una figura enorme dentro del periodismo de los Estados Unidos, se fue, escribió, le trajo los 2 días la crónica y el jefe de redacción le dijo, perfecto, ¿qué está haciendo usted? Botando a la basura lo que con tanto esfuerzo dice. Dijo, ¿y usted cree que escribir en el Washington Post es así de fácil? Para hacer corta la historia, durante 365 días lo hizo ir a escribir y cada vez que venía le botaba el texto delante de él a la basura, hasta que finalmente un día le dijo, hoy le voy a publicar y va a ir con su nombre. ¿Cómo no tirar la toalla? ¿Cómo no lanzarse del barco en este camino de la literatura cuando de pronto se encuentre con un jefe de redacción, con un editor, con un profesor que le diga, como usted lo dijo, escribir no es fácil, y entonces le diga, a ver, ¿cómo quiere qué quiere que haga con esto? Lo boto a la basura. Hay directores de medios, editores que dicen, o quiere que me limpie, ¿cierto? Y entonces a veces la gente no está preparada para eso y tiran la toalla, claudican y se frustran, ¿cierto? Y tendrían material y capacidades para seguir adelante, pero esos choques se dan en la vida. ¿Cómo hacer para persistir? Pero a ese tipo, ¿le pagaban esos 365 días o era gratis? Nada de gratis. Entonces es muy difícil, porque hay que ser hijo de rico para poder vivir unos 365 días sin ganarse ni un sueldito. Que lo nombre ministro y entonces se dedique a tomar apuntes y escribir libros. No, a ver. Paisano. Yo creo que el camino para publicar en sitios donde uno quiere llegar a publicar porque uno respeta esos sitios. Yo respetaba el Washington Post, ahora Jeff Bezos se le arrodilló a Trump, cambió toda su política editorial y es una vergüenza para uno de los periódicos más importantes del mundo lo que él está haciendo. Pero si uno quiere llegar a publicar, yo quería llegar a publicar cuando tenía 20 o 23 o 25 años, yo quería algún día llegar a publicar en la editorial que más me gustaba, que era Alfaguara, y me lo soñaba, pero pues mi primer libro me lo publicó la Universidad de Antioquia, un librito que no me hubiera publicado Alfaguara y siquiera porque era un librito muy malo, pero las editoriales universitarias a veces también están para publicar cosas que no se van a vender casi. Probablemente no porque sea bueno, regular, malo o extraordinario, el libro de poesía que ganó hoy el premio, pues no se va a vender como una novela de Mario Mendoza, para seguir a tu ejemplo. Pero es importante que las editoriales universitarias, y yo le debo eso a la editorial de la Universidad de Antioquia, a un muchacho que nadie conoce, que el nombre no lo conoce nadie, le publiquen algo. Es importante que uno, como estudiante de periodismo, se atreva a hacer en un mimeógrafo un periodiquito en la universidad que
no era tan malo, puesto que llegó a leerlo el arzobispo y provocó la expulsión de los 4 redactores de ese periódico. Para volver a tu pregunta, es decir, es una de a veces que a uno lo expulsen de una universidad por escribir artículos es una medalla que uno carga por el resto de la vida. Yo no creo que sea necesario, si uno tiene de verdad vocación periodística y vocación y tiene el interés por ver, por ser testigo de lo que pasa. Para mí el lema del periodista son 7 monosílabos: si no se va, no se ve. Hay que ir. Uno no se puede quedar todo el tiempo en la casa, ni en el escritorio, ni en la cama en posición fetal. Si uno quiere saber y contar qué es lo que pasa, debe ir. Y no creo que se necesiten 365 días de fracasos cotidianos para que con un buen guía, o habiendo estudiado también con buenos profesores, uno llegue a publicar antes en el periódico que quiere. Lo que pasa es que sí, como nadie está pagando suscripciones, es un oficio en el que se pagan unos sueldos miserables, en el que es muy difícil sobrevivir y en el que es muy fácil desanimarse. Pero la alternativa de publicar insultos o de volverse influencers, bloggers, no sé, hay demasiada terminología ahora que yo no sigo, también ahí creo que el fracaso es permanente y son muchos más los que fracasan que los que llegan, y muchos de los que llegan ni siquiera se merecerían haber llegado. Profesor, le pasaron un papelito diciendo que ya se nos que tenemos que acabar. Nos llegó el papelito para ir cerrando. ¿Sí? Entonces hagan usted una pregunta y yo lo remato. Bueno, quiero hacer una pregunta de cierre también, y es que cuando uno tiene de invitado a un músico siempre le dice, cántese algo. Pero cuando uno tiene un escritor, Héctor, para este público juvenil, porque en la universidad se está empezando a dar algo que no se hacía antes, y es enseñar escritura creativa, o cada vez los escritores y las escritoras vienen formados por la academia, cosa que no sucedía décadas atrás. Ahora sí se forman acá, pero independientemente de que se estén formando o no en escritura creativa, como escritor, algunas pautas, consejos del joven y la joven escritora que está ahí en ese público escuchando, para que inicien, para que comiencen, para que no pierdan el ánimo, para que aunque con tropiezos y obstáculos continúen una vida literaria. Ahora que empezaste con lo de que si viene un músico le dice cántese algo, cuando entré ahora por la portería de la universidad, el portero muy amablemente miró por la ventanilla y llamó para ver si dejaban entrar el carro y dijo, llegó el cantante. Y yo me puse muy feliz y le empecé a cantar, sí, como hay una canción de un tocayo mío, Héctor Lavoe, y yo empecé, yo soy el cantante. Entonces, ojalá me hubieras pedido cantar. Pero, digamos, cuando yo los consejos literarios que doy son muy simples. Incluso a los prosistas les digo que lean poesía. Y para mí la poesía es una especie de rezo. Y yo recito poesías cuando, por ejemplo, llego por la mañana en el avión de Medellín y está nublado y hay que darle 40 minutos la vuelta a Piedecuesta y a todos los pueblos alrededor de Bucaramanga, que no me sé los nombres, y a San Gil, donde vive, bueno, en fin, yo me pongo a recitar poesías, y la poesía es algo que yo les recomiendo a los prosistas, a los periodistas y a todo el mundo. Y si además la poesía aconseja leer, pues más todavía. Entonces, como consejo, yo les voy a recitar un par de poemas que yo me sé. Uno es sobre la lectura, es un soneto clásico de Francisco de Quevedo. Un soneto es una forma muy bonita inventada por los italianos. 14 versos en decasílabos divididos en 2 cuartetos y 2 tercetos con rimas consonantes, etc. Y este soneto de Quevedo sobre la lectura a mí me parece muy bonito y los puede ustedes animar a
a aprenderse poemas, a leer poesía clásica en español y a leer. Y dice así: retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos, sino siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan o fecundan mis asuntos, y en músicos callados contrapuntos al sueño de la vida hablan despiertos. Las grandes almas que la muerte ausenta, de injurias de los años vengadora, libra, oh gran don José, docta la imprenta. En fuga irreparable huye la hora, pero aquella el mejor cálculo cuenta, que en la lección y estudios nos mejora. Lección es lectura en el español de Quevedo de la época. Y el cálculo es la piedrita blanca que tiraban los romanos para los días de buena suerte. El mejor cálculo cuenta que en la lección, que en la lectura y en los estudios nos mejora. Ese es uno. Y otro es uno que yo obligué a mis hijos a aprenderse de memoria, porque es un poema muy corto de Antonio Machado, un gran poeta español también, del siglo pasado, que yo los obligué a aprenderse porque la vida es dura, porque los momentos de derrota, no solo por el fútbol, sino de todo tipo, son probables, inevitables, son seguros en la vida. Y sin embargo, a veces un poema le puede a uno ayudar a tener paciencia. Es un poemita sin título que mis hijos se saben de memoria y que yo también me sé de memoria, y cuando estoy desconsolado me digo, y es así: sabe esperar, aguarda que la marea fluya, así en la costa un barco sin que el partir te inquiete. Todo el que aguarda sabe que la victoria es suya, porque la vida es larga y el arte es un juguete. Y si la vida es corta y no llega la mar a tu galera, aguarda sin partir y siempre espera, que el arte es largo y además no importa. Eso. Perfecto, antes de la última pregunta, le voy a pedir un favor que me toque a veces si me llega algo. Esa inspiración, eso. ¿Cierto? Hombre, yo quiero tomar fotos como las tuyas a los pájaros y tener tan bueno que se me pegue a mí también eso. Esta es la tierra de un señor llamado Alejandro Ordóñez que firmaba libros. ¿De un señor llamado? Alejandro Ordóñez Maldonado, ex procurador general que firmaba libros. Ah, sí. ¿Por qué no hablamos mejor de Luisa Calvo? Eso. No, voy a hablar de Héctor Abad, el director del que se la pasaba metido en los libros de la Universidad de AFIT. Qué sensación, qué amor, qué gusto, qué tocar un libro, estar rodeado de libros. Eso que, ¿cómo lo permea usted? ¿Cómo lo alimenta? ¿Qué sensaciones les transmite? Pues yo creo que puede que la pandemia no nos haya enseñado nada, pero nos debería haber enseñado que ciertos hábitos culturales, ciertas costumbres sencillas, por cosas baratas y sencillas, algunas de ellas incluso gratuitas, porque hay bibliotecas, porque hay discotecas, son las que porque hay páginas de cine, porque hay sitios donde se puede bajar o ver cine. Digamos que la cultura, cierto tipo de cultura, es algo que nos va a acompañar siempre y nos va a dar los momentos más de mayor exaltación y felicidad
y de mayor comprensión para poder distinguir cuáles son las cosas importantes de la vida y cuáles son las que importan muy poquito. Por eso, en vez de ese señor que mencionaste, quise decir que hablemos más bien de Luisa Calvo, que me parece que tiene una vida extraordinaria. Es decir, este señor, gran músico que dejó para nosotros melodías, composiciones perdurables que nos acompañan, y que murió de lepra en el leprosario, no sé cómo se dice, de Agua de Dios, donde también un tío mío de Bucaramanga, cura, yo no creo en Dios, soy anticlerical, pero este cura, tío de mi mamá, tío abuelo mío, se fue de capellán a Agua de Dios y allá se contagió de lepra, y eso me parece también un trabajo muy digno y muy bonito, que un cura se vaya a cuidar leprosos en un pueblo maldito, en un pueblo que tiene la maldición bíblica de los leprosos, y se vaya a acompañar a estos enfermos y se enferma de lepra, y el resto de su vida, digamos, que paga con su enfermedad el hecho de haber sido buena persona. Entonces hay muchas maneras, pastor, creo yo, de hacer que la vida sea más agradable, hacer que las tragedias y las desgracias de la vida sean más llevaderas, y entre ellas están oír buena música, leer buenos libros, tener buenas conversaciones con los amigos, ver buenas películas y entender cosas, entender cómo funciona, entender cómo funciona una máquina, o entender cómo funciona la gravitación universal, o entender cómo es la ley de la relatividad, la teoría de la relatividad o la ley de la gravitación universal. Entender cosas, tener curiosidad, es algo que solo tenemos los seres humanos y que nos mantiene distraídos, en el mejor de los sentidos, distraídos de la tragedia que es a veces la vida, de la tragedia que es a veces la política, de la tragedia que es a veces la familia o el desamor o tantas cosas que nos pueden pasar. Entonces, yo creo que vale la pena hacer una defensa de lo que se hace y lo que se enseña en las universidades: ciencia, técnica, cultura, literatura, música, teatro. Todo esto que se hace en las universidades es precioso, y curiosamente la gente más reaccionaria de este mundo, los gobernantes de Estados Unidos, presidente y vicepresidente, por ejemplo, lo que más detestan y lo que más atacan en este momento es precisamente a las universidades. Hoy le quitaron $175 millones de ayuda a no sé a cuál universidad, de Pensilvania, creo. La universidad hay que defenderla. Este sitio donde uno aprende cosas útiles para la vida y donde uno aprende a tener las herramientas para que la vida, que es tan dura, sea más llevadera gracias a lo que aquí en una universidad como estas se aprende y se divulga y se enseña. También le quitaron el dinero, la financiación al Centro de Pensamiento y Debate, pero bueno, no hablemos de eso, Víctor. Queremos, a nombre de la Universidad Industrial de Santander, de la Oficina de Divulgación Cultural de la UIS, de la profesora Erika, de todos ustedes que se tomaron la tarea de venir un miércoles aquí a este auditorio mayor de Luisa Calvo. A Héctor queremos transmitirle nuestro infinito agradecimiento, como siempre, cada vez que viene está dispuesto, con buena energía, siempre atento, y se siente pues... Muchas gracias a ustedes, feliz de haber estado con ustedes aquí. Muchas gracias. Para los que quieran un autógrafo, para los que quieran tomarse una foto, Héctor sí es de los escritores que se acerca a los lectores.